Buenos días, mi nombre es Ixel Mileni Delgado Telles, soy estudiante de Medicina de la Universidad Mexicoamericana del Norte. En esta ocasión les voy a hablar acerca del capítulo 2, Gametogénesis, células germinales y primordiales, de la materia de embriología por el Dr. Basilio Briceño Rodríguez. Comenzaremos hablando acerca del desarrollo. El desarrollo empieza con la fecundación. La fecundación es el proceso mediante el cual el gameto femenino, que es el óvulo, se une al gameto masculino, que es el espermatozoide, dando como resultado un producto de esta fecundación, el cual viene siendo el cigoto. Bien, los gametos derivan de las células germinales primordiales, las cuales se encuentran en el epiblasto. El epiblasto es una capa externa que protege al embrión. No es hasta la segunda semana de gestación que estas células migrarán a la pared del saco viterino. Es un anexo membranoso que se encuentra en el embrión. Hasta la cuarta semana de gestación migrarán a las gónadas que estarán en maduración y se quedan ahí hasta la quinta semana de gestación. En este proceso, las divisiones mitóticas aumentan el número de las células germinales durante la migración y también cuando llegan a la gónada. Esto es para prepararlos para un proceso que se llama gametogénesis, que es la producción celular. La vamos a ver más adelante. En relación a la gametogénesis nos encontramos con la teoría cromosómica de la herencia, es decir, que ciertos genes en los cromosomas heredados del padre y de la madre determinan las características de un nuevo individuo. Nosotros contamos con 23 pares de cromosomas. Estos 22 pares cumplen con unas codificaciones específicas, pero el número 23 es el que va a determinar el sexo en el individuo, ya sea macho o hembra. Los demás cumplen con ciertas características de herencia como el fenotipo, el genotipo, qué tipo de rasgos vas a tener, color de cabello, color de ojos, etcétera, según los rasgos que ya vienen en tu ADN en relación a la herencia de tu padre y de tu madre. Bien, hablemos de la mitosis. La mitosis es el proceso por medio del cual se divide una célula para dar origen a dos células hijas genéticamente idénticas, es decir, que ambas células poseerán 46 cromosomas. Antes de que suceda la mitosis, la célula va a comenzar a duplicar su ADN para de esta manera poder dar dos hijas exactamente iguales. La mitosis se divide en 4 fases. La primera es la profase, que es la fase inicial, la metafase, anafase y telafase. ¿Qué quiere decir esto? Que, como bien lo mencioné anteriormente, la célula va a comenzar a duplicar su ADN para poder dar dos exactamente iguales. En la profase vamos a ver que los cromosomas empiezan a extenderse de manera muy grande. Según la literatura, no son objetivamente visibles al ojo del microscopio. En la metafase vamos a ver cómo los organelos van a estar proporcionando unos hilos, por así llamarlos, los cuales van a estar alineando a nuestros cromosomas para poder completar la siguiente fase, que es la anafase. En la anafase, después de haber estado alineados estos organelos, van a comenzar a dirigirse en polos opuestos, sin embargo, tienen la misma carga genética. Después de dirigirse a polos opuestos, termina de dividirse la célula, procreando dos células con la misma carga genética, quiere decir que son exactamente iguales. La meiosis es la división celular que tiene lugar en las células germinales para producir gametos masculinos y femeninos, es decir, que únicamente se da en células sexuales. La meiosis es muy similar a la mitosis, sin embargo, esta se divide en dos, meiosis 1 y meiosis 2. En la meiosis 1 ocurre exactamente lo mismo que en la mitosis. La célula madre empieza a duplicar su ADN para poder dar dos células hijas exactamente iguales con 46 cromosomas, las cuales las llamamos células diploides. Sin embargo, llega la meiosis 2, la profase 2, donde no hay duplicación. En la telafase, las 4 células formadas solo contienen la mitad de material genético, es decir, 23 cromosomas,
Así que da por resultado una célula haploide, ya sea un óvulo o un espermatozoide. En este caso no se va a dividir la célula exactamente igual, no va a producir dos células con la misma carga genética, dos células idénticas de 46. Es importante recordar que únicamente va a producir células haploides de 23 cromosomas, lo que dará por resultado el sexo, ya sea macho o hembra. Dentro del capítulo 2 nos encontramos con la ovogénesis. La ovogénesis es el proceso por medio del cual los ovogonios se diferencian para transformarse en ovocitos maduros. La maduración de los ovocitos empieza desde antes del nacimiento. Si recordamos anteriormente hablamos acerca de las células germinales primordiales, las cuales se van a distribuir según sus etapas a las gónadas en maduración. En este caso vamos a estar hablando acerca de los ovocitos y cómo es que sucede la ovogénesis. La ovogénesis es el proceso de formación y maduración del óvulo. Tiene diferentes fases, fase de proliferación, crecimiento y maduración. Como lo mencionamos anteriormente, durante la gametogénesis las células germinales primordiales migran hacia las gónadas en maduración de los fetos, en este caso migran hacia el ovario del feto y producen lo que viene siendo los ovogonios mediante el proceso de la mitosis, también antes mencionado. Posteriormente, de ovogonios pasamos a los ovocitos primarios, que son de mayor tamaño, sin embargo, como fueron producidos mediante mitosis, poseen la misma carga genética que la madre célula. Al ovocito primario se le va a rodear con una capa epitelial aplanada, denominada folículos primordiales. Estos albergarán a los ovocitos primarios. Posteriormente se va a producir ahora sí lo que viene siendo la meiosis, que ocurre únicamente en las células sexuales. Este proceso se va a detener en el periodo de diploteno, que es cuando el cuerpo va a quedar prácticamente en pausa y se reiniciará hasta la pubertad, evidentemente inducida por procesos hormonales propios de la etapa de la adolescencia y de la pubertad. Según la literatura, durante el nacimiento nos encontramos alrededor de 600.000 a 800.000 ovocitos, de los cuales únicamente quedan 40.000 en la etapa de la pubertad. De estos 40.000 aproximadamente ovulan cerca de 400 a 500 cada mes. En la meiosis 2 se completa únicamente si el ovocito es fecundado por alguna célula sexual masculina. De no ser así, la célula se degrada 24 horas después de la ovulación. Ahora bien, por último, estaré hablando de lo que es la espermatogénesis, que se trata de la maduración de los espermatozoides y comienza en la pubertad. Anexo una imagen en donde se especifica el proceso de la espermatogénesis. Principalmente tenemos que tomar en cuenta que en este lado donde estoy marcando se encuentra la membrana basal. En la medida de que se produce la diferenciación de las células germinales, se va alejando cada vez más de la membrana basal hasta convertirse en espermatozoides funcionales y se acercan cada vez más a la luz del tubo semífero. Ya que tenemos ubicadas donde se encuentra el espermatogonio, voy a explicar sus características. Es una célula diploide, es decir, que contiene la misma cantidad de cromosomas, los 46 cromosomas. Mediante la diferenciación, la primera diferenciación se va a convertir en un espermatocito primario. Quiere decir que ocurre una meiosis 1. En la meiosis 1 pasa completamente a ser una célula gemela, contiene la misma cantidad de cromosomas, la misma carga genética. Después del espermatocito primario nos encontramos con los espermatocitos secundarios. Los espermatocitos secundarios
se produce mediante la meiosis 2. En la meiosis 2, estos espermatocitos pierden su carga genética y se convierten en células haploides, es decir, únicamente contienen una carga genética, quiere decir 23 cromosomas. Por medio de la meiosis 2, los espermatocitos secundarios se van a convertir en espermátidas. Las espermátidas van a dar lugar a un proceso llamado espermatogénesis, que quiere decir que se van a convertir ahora sí en lo que son los espermatozoides. El espermatozoide pierde gran parte de su citoplasma, pero también se le añade un flagelo y ya se convierten en células funcionales para poder fecundar algún óvulo. Bien, pues de mi parte ha sido todo. Con este último tema de espermatogénesis concluyo con mi presentación. Agradezco la atención y me despido. Muchas gracias.